Señal informativa, televisión, radio e internet. Regresamos. Bueno, hasta aquí este ejercicio desde Palacio Nacional con el presidente Enrique Peña Nieto con motivo del cuarto informe de gobierno y este diálogo que tuvo con los jóvenes. Una transmisión que fue posible a través de Canal 44, el Canal 31.2 en la ciudad de Los Ángeles, California, y Red Radio Universidad de Guadalajara a través de nuestras 8 estaciones. Después de la pausa, le invito a que me acompañe una mesa de análisis en torno al cuarto informe de gobierno y este ejercicio inédito del encuentro con los jóvenes. Si estás en tu oficina, si vas al parque, en el lugar favorito de tu casa, la señal de todos va contigo. Descarga en tu dispositivo móvil la aplicación de Canal 44. Es gratis y muy sencillo. Entra a tu tienda virtual y en el buscador escribe Canal 44. Descárgala y listo. Podrás disfrutar totalmente en vivo la señal de todos. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Encontraste estrenos. Dicen que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Bueno, soy diseñador de moda mexicano. Estos personajes quizá no sean santos ni hagan milagros, pero tienen un talento que los hace extraordinarios. Realmente la película la estuvimos planeando durante 10 años. Canal 44 se enorgullece en presentar su serie original, donde conocerás las historias de vida de estas personalidades que están dejando huella en la historia de nuestro tiempo. Santo y Seña. Vivía con familiares, me dijeron que había apoyos del gobierno. En marzo pude revisar y en abril me estaban entregando las llaves. Es una vivienda en fraccionamientos, hay mucha seguridad, mucha tranquilidad. El poder decir que ya en estos momentos tengo un hogar ya es algo muy significativo para mí. Me siento muy agradecida porque mis hijos ya tienen un lugar seguro para vivir y sobre todo un patrimonio. Isabel, lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Cuarto informe, Gobierno de la República. 66% de los mexicanos considera que no se respetan las leyes. ¡Taxi! Ajá, pásate el alto, yo lo invito. Ser buen ciudadano es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. INE, Instituto Nacional Electoral. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Programa especial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a este programa especial con motivo del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Tendremos una mesa de análisis en torno a lo que ha adelantado el presidente, los ejes que anunció, este ejercicio de charla con los jóvenes, entre otras cosas. Un ejercicio que haremos a lo largo de poco más de una hora para que tenga usted una reflexión clara respecto a esta jornada. Le quiero decir una jornada que empezó la tarde de este jueves, cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo entrega del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en San Lázaro. Esto lo hizo a los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores. Osorio Chong dijo que el presidente de la República decidió no hacer uso de las facultades del artículo 71 constitucional para enviar una iniciativa preferente. El secretario de Gobernación dio un discurso en donde hizo énfasis en la unidad y los cambios logrados por todas las fuerzas políticas, pero reconoció que se debe seguir trabajando por el bien de México. Al permitirnos realizar un balance entre lo que hemos avanzado y la tarea que está por delante, un balance que ponga en perspectiva los logros alcanzados, sin dejar de señalar las tareas pendientes, un balance que a su vez
nos ayude a encontrar nuevas rutas para atender de mejor manera las exigencias y los reclamos sociales. La convicción del presidente Enrique Peña Nieto es que debemos seguir trabajando juntos por el bien de México, comprendiendo que las ideologías pueden ser distintas, pero que nuestro destino como país es uno solo, es el de todos. Más allá de las coyunturas, refrendemos nuestra responsabilidad institucional actuando con estatura política y visión de Estado, correspondiendo con acciones y resultados al esfuerzo que realizan diariamente las y los mexicanos por forjarse un mejor presente y un mejor futuro. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Javier Bolaños Aguilar, hizo énfasis en que se revisará con puntualidad aquellos rubros que no han sido alcanzados. Recibo este informe a nombre del Poder Legislativo, sin soslayar ninguno de los problemas que aquejan a la nación, particularmente los que se refieren a la seguridad pública, los escenarios complicados de la economía y el de la pobreza que aqueja a los más desprotegidos. Revisaremos con puntualidad aquellos rubros donde no se han alcanzado los objetivos planteados y sabremos reconocer y apoyar todo lo que pueda significar bienestar para los mexicanos. Desde el Congreso de la Unión, ya un año de actividades legislativas, en mucho hemos avanzado, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y puedo afirmar que todas las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras tenemos toda la voluntad y disposición de continuar en esa ruta. No claudicaremos en ese propósito. Las y los mexicanos así lo demandan. Señor secretario, reitero a usted nuestro llamado para ampliar esos espacios de diálogo con todos los diversos sectores de la sociedad. México requiere que caminemos juntos a las soluciones de fondo. No hay leyes ni acciones políticas inamovibles. Por nuestra parte, refrendamos nuestra voluntad de continuar trabajando por el bien de la nación. Muchas gracias. Posterior a la entrega del cuarto informe, por cierto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, habló sobre la polémica invitación del gobierno mexicano al candidato a la presidencia de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, para dialogar, y aseguró que las posturas del republicano no solo lastiman a las y a los mexicanos, sino al mundo entero. Precisamente para ello lo invitó el presidente, para hacerle ver las inconsistencias e irracionalidad en sus posturas y propuestas. Qué lástima que el señor Trump no esté sensible y entendiendo las complicaciones que con estas propuestas, con estas posturas, no solo lastiman a las y a los mexicanos, sino al mundo entero. Para eso se le invitó, para sensibilizarlo. Veo en sus mensajes nuevamente esa postura, pero creo que el Estado mexicano, el presidente, actuó para dejar clara la postura en favor de México. Muchas gracias. Le informo que este programa especial se transmite a través de www.udgtv.com, a través de internet, a través de Canal 44, la señal de todos, el 31.2 en la ciudad de Los Ángeles, California, a través de Radio Universidad en Puerto Vallarta, en Ciudad Guzmán, en Ameca, en Colotlán, en Ocotlán y aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Saludo con mucho gusto a mis compañeros que me van a ayudar a hacer este análisis en torno al cuarto informe, el del equipo de En Controversia, Sonia Serrano. Bienvenida, Sonia. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. José Ángel Gutiérrez, bienvenido. Un placer, buenas noches. Belén Zapata, buenas Carlos, noches. Buenas noches. Y Roberto Arias de la Mora, él es secretario general del Colegio de Jalisco. Gracias, Roberto, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. A ver, antes de empezar a hablar sobre detalles que tengamos ya del cuarto informe como tal, les preguntaría de entrada, Sonia, el ejercicio de hablar con los jóvenes, ¿qué te parece? Pues me parece como lo que podría haberse esperado, un buen montaje de un selecto grupo de jóvenes que evidentemente fueron seleccionados con base en que no le generaran ningún conflicto al presidente. Incluso el último de los jóvenes que medio rompe las reglas para decirle algunas de las verdades, termina por hacer una pregunta que no respalda todo lo que le había comentado antes y que le permite al presidente eludir la respuesta. Lo más importante, creo, no vino de los jóvenes, o los cuestionamientos más importantes no vinieron de los jóvenes ahí concentrados,
Pero tampoco podíamos esperar que fuera diferente. Yo no creo que con los problemas con los que llega este cuarto informe se metiera un ejercicio en verdad en el que fuera cuestionado por jóvenes que están inquietos por los temas de inseguridad, por los temas de economía, por los temas de corrupción, por lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad en la violación a los derechos humanos y muchos otros temas que tienen a Enrique Peña Nieto en el momento más complicado, bien merecido. José Ángel Gutiérrez. Yo agradezco en principio que ya no tenga que ser ante los diputados. La verdad es que de este teatro, al de los legisladores y la faramalla de gritarle y sacar las pancartas, ponerse, como en algunos otros informes y con otros mandatarios, máscaras de puercos y demás, la verdad es que me parece ya de lo más lamentable. No me parece que nos representan realmente a los mexicanos. Sí, entiendo y coincido con Sonia que es algo controlado. A mí me parece que estos jóvenes tampoco representan a los mexicanos. De alguna manera, aunque controlado, aún. Por lo menos sí escuchamos los cuestionamientos que todo mexicano querían hacer, independientemente de que, insisto, sí fue en un escenario completamente bajo control, partiendo de que fueron seleccionados por las propias secretarías. En eso estoy de acuerdo. Pero el modelo disruptivo de la manera de dar este mensaje a la nación, a mí me gustó. En lo personal me agrada más. Belén Zapata. Pues me parece que las preguntas, ¿no?, que muchos de los mexicanos hubieran querido hacerle al presidente aparecieron más bien en las redes sociales, que hay que reconocer que también es verdad que se abrió este ejercicio para que, y bueno, esto fue hace apenas unas horas antes de este ejercicio, para que los mexicanos pudieran preguntarle al presidente. Más adelante me gustaría, de acuerdo a lo que han venido reportando algunos medios, señalar cuáles fueron las 5 preguntas que tuvieron más likes o se repitieron con mayor frecuencia. Y decir nada más, digo, un dato anecdótico, ya hablábamos de este chico, José Ramón, que toma el micrófono, que ni siquiera tuvimos oportunidad de saber qué estudiaba ni de dónde era, pero ya saben que en redes son todo mundo rapidísimo. Ya está su cuenta en Twitter, está como _Joserra, es matemático, es de la Ciudad de México, y por lo que pude ver así en términos muy generales de su timeline, pues es un chico muy divertido, un chico como cualquier otro, y su último tweet fue hace 15 minutos. Él le pidió al presidente una respuesta no coreografiada, y él mismo en su tweet, José Ramón, pide una respuesta no coreografiada, le dan el número completo, es decir que por supuesto no quedó satisfecho con la respuesta del presidente, ¿no? Roberto, tu impresión sobre este ejercicio. Mira, sobre el ejercicio, y estaba escuchándolo, reflexionando, y la verdad es que desde hace tiempo yo me pregunto quién está asesorando al presidente. Me parece que es una patada de ahogado de tratar de recuperar algo de credibilidad o darle, no sé, frescura a algo que no tiene más frescura, lo dejaron muy claro. O sea, fue una encerrona, muy acartonado, muy cuidado, ¿no? Yo me quedo con el mensaje del último joven, que se salió un poco del asunto, aunque efectivamente, como que al momento en que ya se vio ante las cámaras, se le impuso ahí un poco pues el escenario, ¿no? Y pues bueno, no pasó a mayores, pero habría que valorar, la verdad, qué es lo que se está buscando con este ejercicio. Y yo disiento ahí, la verdad es que para hacer este tipo de ejercicio lo puede hacer en cualquier momento del año. No debió haberse esperado al informe de gobierno. Me parece que el informe de gobierno tiene ciertas características que me gustaría más adelante comentar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esta primera intervención, Belén mencionó las redes, y déjeme decirle que usted puede hacer contacto con nosotros a través de Facebook, Señal Informativa es en Facebook, a través de Twitter, @SEInformativa, y nuestro hashtag Tú Haces Noticia. También tenemos un número de WhatsApp, por si quiere llamarnos por esta vía, es el 3322 420690. Aquí leemos todos sin coreografía, se lo prometemos. A ver, Belén Zapata, en este tema, tú dijiste al principio, Sonia, que era el peor momento del presidente. ¿Sí? Por supuesto. Un día después de haber estado aquí Trump, ¿era el mejor momento para salir con esto? A ver, yo creo que es el
peor momento del presidente, no solamente por lo de Donald Trump. Lo de Trump a veces me parece que es una cortina de humo que él mismo se hace para que no se note todo lo terrible. O sea, por supuesto que la visita de Trump fue en un muy mal momento y fue una terrible decisión, pero que viene a coronar todo lo que está pasando en el país. Algunos informes que se dieron a conocer en las últimas semanas con respecto a los hechos violentos, en particular el caso de Tanoato, lo que ha terminado sucediendo con el caso de Nochistlán. Me parece que eso es lo que ha llevado a que se corrobore lo que ya se venía señalando acerca de un gobierno que no está funcionando para sus ciudadanos. El tema de la economía, que había sido quizá lo único que medio había sostenido a Peña Nieto, pero que también en las últimas semanas se han visto ya los resultados de las malas decisiones que se han tomado. Algunas evaluaciones que hace, por ejemplo, Sin Embargo, con respecto, el sitio Sin Embargo, con respecto a las promesas cumplidas, que es una de las preguntas que le plantean, y que pues tampoco sabe cómo atenderla, diciendo que bueno, pues las que no cumplió es porque vio que eran inviables de cumplir. Pues suponemos que tuvo que ser así, si no, me imagino que si hubieran sido más sencillas las habría cumplido. El tema de las obras inconclusas, 3 de cada 10 obras que apenas están avanzando, que también eso demuestra un gran fracaso en a dónde se han ido los recursos públicos. Es decir, podríamos echar, y además el tema de sus reformas, que eran su gran bandera y que todas han, si no empezado a dar indicios de fracaso, sí por lo menos de no dar resultados. O sea, yo la verdad es que no encuentro por dónde salvar este momento, y volviendo o cerrando la forma en que trata él de resolverlo con estos jóvenes, lo que parece es más bien un gran spot de los que ya habíamos visto, de que lo bueno sí cuenta, nada más de 2 horas casi. Muy bien, tengo que hacer una pausa y vamos a continuar escuchando también esta intervención respecto al momento en el que fue, digamos, tomado en cuenta este ejercicio de encuentro con los jóvenes. Recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través de redes sociales. Encontraste Canal 44, la señal de todos. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Antes nos quedábamos en casa cuidando nuestras cosas. Ahora nos vamos a un albergue cuando nos los piden. En esta temporada, mantente informado de los pronósticos de lluvias y huracanes. Asegura tus documentos importantes en bolsas de plástico y en caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat. La evaluación para mí fue un reto, porque era algo nuevo en mi vida, algo desconocido. Y ya cuando llegué al examen me di cuenta que finalmente, con la experiencia que tengo en mi trabajo cotidiano como maestra, tenía yo los elementos para presentarme al examen. Salen los resultados y me da la noticia de que salí destacada. Me siento muy orgullosa de ser maestra. ¿Sabes qué, Belia? Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Cuarto informe, Gobierno de la República. Solo el 9% de la ciudadanía participa firmando peticiones públicas. Ser buena ciudadana es más que votar. Si yo cambio, todo cambia. INE, Instituto Nacional Electoral. Leer permite nuestro desarrollo, crecer como individuos, como sociedad. La Biblioteca Pública Juan José Arreola ya abrió sus puertas para fortalecer nuestro conocimiento y recreación. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola. Es grande, es tu lugar. Consulta nuestros horarios llamando a los números en pantalla. Periférico Norte 1695 en Zapopan. Encontraste Canal 44, la señal de todos.
Continuamos en este programa especial donde analizamos el cuarto año de gobierno ya del presidente Enrique Peña Nieto. Y tengo en la línea telefónica al coordinador de los diputados federales del PRI por Jalisco, José Luis Orozco Sánchez Aldana. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Un saludo muy afectuoso para ti y todos quienes están ahí contigo compartiendo la mesa. José Luis, pues una opinión general respecto a esta jornada en la cual pues hay una novedad de este encuentro que tuvo el presidente con jóvenes. Bueno, primeramente expresarte que estuvimos atentos primero a recibir el informe escrito que llegó a la Cámara de Diputados y que fue presentado por el secretario de Gobernación. Obviamente tuvimos ahí el posicionamiento de todos los partidos políticos y evidentemente sí, muy contento de ver que el presidente tuvo a bien cambiar ese modelo que considero ya era inoperante y que evidentemente aplaudo la decisión de entablar un diálogo abierto, franco, cordial, sincero con los jóvenes del país, y creo que pues son los nuevos tiempos que estamos viviendo. José Luis, ya en las redes sociales incluso consideran este encuentro del presidente con jóvenes como algo preparado y un poquito parecido a lo que se hacía antes en la Cámara. ¿Tú coincides con eso? Mira, no lo comparto. Yo creo y he sentido, y te lo digo de manera muy sincera, pues que siempre estamos viendo lo malo y lo negativo, y por eso hay ese tema de irritación social. Yo veo a un presidente abierto. Ustedes vieron de manera clara a través de la propia televisión, pues que a través de las redes sociales también se estaban haciendo cuestionamientos al presidente, y yo vi a un presidente, pues lo vi, te lo digo de una manera muy sincera, abierto y con una total apertura a entrarle a todos los temas. Y bueno, pues creo que este es el momento, el tiempo que estamos viviendo, y así tendrá que ser de aquí para adelante. José Luis, el presidente dijo que a él no le interesaba el tema de la popularidad, pero hombre, tú eres diputado federal por el PRI, ¿a ustedes sí les preocupa esto? Bueno, definitivamente yo comparto que lo que nosotros estamos haciendo y tenemos que hacer es dar resultados. Y bueno, pues yo sé que hay decisiones difíciles que tiene que tomar el Ejecutivo Federal, y que bueno, pues ha sido un hombre valiente. Pues lo vemos hoy aquí en la Cámara de Diputados, tuvimos una presencia fuerte del movimiento magisterial, hubo también una presencia muy fuerte de organizaciones en favor de la familia, y bueno, pues son los tiempos que estamos viviendo, pero lo que no se puede perder es el diálogo, la apertura, y también el saber reconocer que nadie es perfecto, que se cometen errores, pero que se genere la autocrítica y que se tenga la capacidad de reconstruir sobre todo los acuerdos, los consensos, porque yo creo que lo que todos queremos es un México tranquilo, un México seguro y un México en paz. Por último, José Luis, el presidente anunció 5 ejes, 5 puntos específicos donde hablaba del combate a la pobreza, combatir la inseguridad, etcétera. ¿Queda tiempo en 2 años para revertir todo esto? Bueno, yo, y te lo expreso en la oportunidad que tuvimos de compartir con el presidente de la República, los diputados 208 del Partido Revolucionario Institucional y obviamente con nuestros aliados del Partido Verde, le refrendamos al señor presidente nuestra confianza, nuestro apoyo en él, en su liderazgo, y bueno, pues él tendrá a sus aliados en la Cámara para que podamos revertir, así como tú me lo señalas, pues esta molestia, esta irritación social. Yo sé y lo comparto contigo de que estamos viviendo tiempos difíciles, no tan solo en México, sino también en el mundo, pero a final de cuentas quedan 2 años del ejercicio de gobierno del presidente Peña, y yo soy un hombre positivo y un hombre de esperanza, y la parte que nos toque a los diputados federales de Jalisco estaremos sumados en la causa del presidente. José Luis, muchas gracias por tomar la llamada. Abrazo fuerte a todos y muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, el diputado José Luis Orozco, coordinador de diputados federales del PRI por Jalisco. Roberto Arias, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, en alusión a lo que señala el diputado,
pues la verdad es que yo espero que no sea lo que continúe para adelante. Yo creo que en este proceso de cambio, de transformación, habría que hacer una reflexión seria sobre qué se cambia y qué permanece. No todo lo nuevo es mejor. Y aludía al asunto de, lo pudo haber hecho este ejercicio en cualquier otro momento. Cualquier jefe de Estado lo hace. El presidente de los Estados Unidos cada rato va a las escuelas, se reúne, acude, no necesita hacer este ejercicio. Sin embargo, el mismo presidente de los Estados Unidos acude ante el Congreso y rinde un discurso sobre el Estado de la Unión. O sea, asume su investidura de jefe de Estado. Y aquí ese es el tema que deberíamos estar reflexionando. O sea, ¿tú prefieres que vaya al Congreso? Es que, no, lo que sucede es que hay que entender qué estamos observando. Esto que se presenta como un cambio del formato de informe, con todo respeto para los señores asesores, se equivocaron. El presidente se equivocó. Habría que hacer una lectura exactamente de qué es el tema de rendir un informe. Claro, hay aquí una modificación y una cuestión muy particular, que no hay una distinción por el presidencialismo mexicano, ¿no? Radica en la misma persona la jefatura de Estado y de gobierno. Y en la Constitución de México, una mala traducción de la norteamericana, ¿no? Lo que dice es que se presentará un informe de la administración pública. O sea, asume el papel de jefe de gobierno. No, señores, el mérito, el espíritu de la realidad es que se hubiese parado y dé un discurso ante los representantes del pueblo. Ese es el principio republicano del acto. Y eso es lo que no estamos preservando al final del día. ¿Sí? Entonces, eso yo diría, hay que un poco cuestionarnos qué cambiamos y qué preservamos. Claro. ¿No? Belén Zapata. A mí me parece, estoy totalmente de acuerdo, me parece que es un asunto más de forma que de fondo. Totalmente. A mí me hubiera encantado escuchar, y me parece que ahí sí hubiera reconocido algunos cambios, el que el presidente hablara de temas que realmente siguen calando hondo en este país. No escuchamos nada, por ejemplo, de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. No escuchamos nada, por ejemplo, de la Casa Blanca, más allá de la pseudo disculpa que ofreció a los mexicanos. No escuchamos nada del bajísimo crecimiento que tenemos en este país. Hoy por hoy, casi ya por debajo del 2%. No escuchamos nada de los 2 millones de mexicanos que están ya en pobreza, que engrosaron las filas de la pobreza en nuestro país. No escuchamos nada, por ejemplo, de los 30,000 homicidios dolosos que están pesando hoy por hoy en este país y que el propio presidente reconocía es hoy por hoy un flagelo. Ni escuchamos nada de los desaparecidos. En fin, me parece que hay una serie de temas que si él los hubiera abordado de frente a un país, a estos jóvenes que también están de alguna manera exigiendo alguna respuesta, ahí quizá yo hubiera concedido algo en el fondo y no nada más en la forma, que la forma puede ser muy bonita, claro, pero el fondo no ha cambiado. Lo que sí escuchamos, José Ángel, fue que él no plagió la tesis, ¿no? Eso dijo el presidente. Exactamente. Que se equivocó, tal vez. Mal citado. A ver, yo nada más quiero mencionar varios puntos. Uno, sin afán de convertirme en el defensor número 1 de Enrique Peña Nieto, porque eso no lo hacen ni sus asesores, no, claro, ya en este momento, pero sí me parece que de repente también la mayoría de los mexicanos caemos en pues cierto error de olvidar algunos aspectos del pasado. Durante mucho tiempo, este modelo de informes de gobierno lo cuestionamos y pedimos que se cambiara. Yo sé que en esta ocasión, como lo hizo, tiene que ver con la baja popularidad en la que se encuentra Enrique Peña Nieto y por lo tanto no querían enfrentar ningún otro escenario que le siga perjudicando aún más, porque le quedan 2 años de ser el presidente, lo queramos o no. Y el que se siga dañando la imagen, la figura presidencial, no le afecta a Enrique Peña Nieto, él ya se va dentro de 2 años. Le afecta a la institución como tal, a la presidencia de la República. Ojo, en su momento pedimos que se cambiara, decíamos que ese mensaje a la nación ya no valía la pena y que tenía que ser un mensaje breve porque entregar el informe al Congreso era más bien llevar esos
superlibros, dejárselos ahí para que los revisaran y después hicieran la glosa. Y ahora ya queremos regresarnos a de alguna manera. Insisto, creo que de repente queremos marcarle la pauta y lo que sí hacemos vigente es aquello que por error externo, Enrique Peña Nieto, cuando le dejaron el micrófono abierto, ya sé que no aplauden, pues sabemos que nadie le va a aplaudir nunca ya en lo sucesivo a Enrique Peña Nieto, pero no significa entonces que tenga que estar tocando todos estos puntos ya citados incluso hace unos momentos por Belén, también por Sonia, como para decir que el esquema, el modelo que se utilizó sea o no el apto, el adecuado. Claro. Si nos ponemos a hablar ya punto por punto, bueno, tendríamos que decir que sí, hay muchas cosas que hacen falta, pero le hacen falta al país. Yo no creo que una sola persona tenga la capacidad para resolver las cosas. Sonia Serrano. A ver, yo sí creo que el formato no es, insisto, no es el adecuado. Por supuesto que había cuestionamientos al esquema anterior, por lo que también se había convertido en la relación de los políticos con el presidente. Pero me parece que querer mentir diciendo que se va a enfrentar a la sociedad, que se le va a dar la cara a la sociedad, que se van a atender los cuestionamientos de los mexicanos con un público a modo y con preguntas preelaboradas o coreografiadas porque no nomás las respuestas, me parece que también las preguntas estuvieron coreografiadas. A mí no me deja resuelta o no me parece que haya sido una forma de sustituir el informe. Por supuesto que son asuntos de forma. El fondo es la revisión que luego ya se hace puntualmente en el Poder Legislativo a través de las comisiones de cada uno de los temas, pero sí era importante en este momento de crisis que está viviendo el presidente que le diera la cara a los mexicanos y no lo hizo. Muy bien, tenemos que hacer otra pausa. Les recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través de redes sociales. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Disfruta de toda la programación de Canal 44, la señal de todos en calidad digital. Actualiza tu televisor y sintonízanos en el canal 44.1 de televisión abierta. Hacerlo es muy sencillo. En el menú de tu televisión, encuentra la opción Sintonización automática o escanear canales. Espera a que tu televisor encuentre todos los canales disponibles y listo. Podrás seguir disfrutando de Canal 44, la señal de todos. Encontraste Deportes. Sergio Navarro, Pablo González, Roberto Guerrero, Rubén Maturano, los mejores cronistas del deporte del balompié, reunidos en Fútbol con Garra. Entérate de todo el acontecer y los detalles de la última jornada, además de distintos temas que tienen que ver con el deporte que todos amamos, el fútbol. Sé parte de la polémica. Fútbol con Garra, en la señal de todos. La Universidad de Guadalajara y la Coordinación de Vinculación y Servicio Social te invitan a participar en la 11ª entrega de la presea al servicio social Irene Robledo García, por una humanidad más humana. Consulta las bases en www.cbss.udg.mx. Canal 44 invita. Encontraste Deportes. Esta semana en la cabalgata deportiva Gillette, el enfoque paralímpico es el velocista alemán Heinrich Popov. Vamos a Italia para lo más reciente de la serie de clavados desde acantilado. Y anticipamos la temporada colegial con los Osos de Baylor. Todo ello está en la cabalgata deportiva Gillette esta semana. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Continuamos en este programa especial con motivo del cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Canal 44, la señal de todos, el 31.2 en la ciudad de Los Ángeles, California. Llegamos también a través de internet, www.udgtv.com, y a través de Red Radio Universidad de Guadalajara. En la línea telefónica, el diputado federal Clemente Castañeda, coordinador de los legisladores federales de Movimiento Ciudadano. Clemente, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos, para ti y para todo el auditorio. Un gusto escucharles, como siempre. Una consideración respecto a esta jornada, Clemente, y este formato que dio a conocer hoy el presidente Peña Nieto en este encuentro con los jóvenes. Mira, sobre el formato puedo opinar, aunque no sobre el contenido, porque debo confesar que no pude verlo en su totalidad. Yo creo que el formato es un formato que permite quitarle un poco lo acartonado a lo que era el informe de gobierno. Se había convertido pues en una especie de mensaje que era más un monólogo que cualquier otra cosa. No había un proceso de rendición de cuentas una vez que cancelaron el ejercicio en la contraparte legislativa. Creo que ayuda mucho a entender cuál es la visión del Poder Ejecutivo en un diálogo con los jóvenes, sobre todo utilizando además redes sociales y otros mecanismos de interacción, pero por lo que he alcanzado a escuchar hasta el momento, parece que el ejercicio dejó mucho que desear por su contenido, por las preguntas y sobre todo por el desempeño del presidente. Pero no quisiera ser irresponsable y ponerle un calificativo al asunto. Clemente, estos 4 años de gobierno donde estamos, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que está el país en la situación más complicada desde el inicio del sexenio. Lo que tenemos en términos generales es una crisis prácticamente en todas las áreas de la administración pública, de manera muy importante en derechos humanos, en seguridad, en economía, y por supuesto que no podemos soslayar la grave crisis de liderazgo, credibilidad y legitimidad que hoy tiene el Poder Ejecutivo, producto, digamos, de muchos errores cometidos en las últimas semanas y pues también por lo que acaba de suceder con la invitación tan desafortunada del candidato republicano Donald Trump, que creo que viene en el peor momento de la situación del país y que además pues no le hace nada bien al presidente de la República haber tenido un episodio tan lamentable y tan indigno a punto de entregar su cuarto informe de gobierno. Clemente, el presidente dio a conocer en un mensaje 5 puntos donde habla del combate a la inseguridad, sobre el tema de ayudar a las familias a que salgan de la pobreza extrema, etcétera. ¿Crees que le alcance el tiempo en estos 2 años? Yo creo que el presidente enfrenta, como le decía hace un momento, su peor crisis. Creo que hay un problema de conducción política bastante serio en el país, pero además porque veo al gobierno federal con la brújula completamente extraviada. Todos los puntos que pone el presidente sobre la mesa, pues por supuesto que son puntos importantes para el país, en la situación económica, en la situación social, todo lo relacionado con la anticorrupción, pero también creo que en este momento, que a estas alturas del sexenio, el presidente tiene muy pocos instrumentos de control político, de gestión administrativa, de disposición de recursos públicos, como para dar resultados concretos en estas áreas. Al contrario, creo que está justamente contra la pared por las condiciones políticas, económicas e institucionales, pero porque además pues hay muy poco tiempo para dar resultados. Clemente, independientemente que el presidente sea de otro partido, ¿no les preocupa a ustedes como diputados federales que el país esté a la deriva? Por supuesto que preocupa muchísimo. No son buenas noticias para los mexicanos en general. La crisis de liderazgo, de conducción, de visión, de capacidad de maniobra es algo que debe preocupar a todos los mexicanos. A nadie le hace bien un país a la deriva. Por eso, justamente el día de hoy, lo que decíamos los diputados de Movimiento Ciudadano es que lo que tenemos que encontrar son mecanismos y alternativas para que justamente los otros poderes de la Unión, empezando por el Poder Legislativo, asuman un rol completamente distinto en la conducción política del país. A lo mejor es un absurdo decir, ahora trasladémosle la dirección política del país a los diputados, porque si algo tenemos los diputados, pues es completamente una mala fama, en muchas ocasiones bien ganada. Pero sí creo que en un esquema de división de poderes y luego con absoluta responsabilidad, el Congreso está llamado a tener un rol completamente distinto, mucho más protagónico, acompañado de responsabilidad y haciendo uso de los instrumentos de control parlamentario que nos otorga la Constitución.
Repito, a nadie le conviene un país como el que tenemos y a nadie le conviene una ausencia de liderazgo en la conducción política. Hablas como si fuera la Cámara de Diputados o los legisladores una especie de rescate el que pretendan hacer. Yo creo que hay un vacío de poder en el país. Creo que frente a esto los diputados en general, los senadores también, por supuesto, deben de entender que no nada más es una contraparte del Poder Ejecutivo, sino que tienen que tener un rol mucho más activo, más protagónico, más responsable en todos los temas que vendrán en el país. Así es que, digámoslo así, es un momento donde los legisladores tenemos que entender que tenemos una doble responsabilidad. La responsabilidad legislativa, pero también una responsabilidad de llenar un vacío de poder que está dejando el liderazgo del Poder Ejecutivo. Clemente, muchas gracias por tomar la llamada. No, hombre, muchas gracias a ustedes, muchos saludos al auditorio. Clemente Castañeda, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadanos, allá en la Cámara de Diputados. A ver, Roberto. Bien, mira, qué bueno que no te vas a poner como defensor de Peña Nieto, porque yo tampoco quiero parecer como el crítico a Peña Nieto. La persona de Peña Nieto me merece todo mi respeto, e insisto, y es un ejercicio legítimo de él realizarlo como lo quiso realizar. Quizás fue una decisión de él, a lo mejor no fue asesorado, no lo sé. Lo que yo estoy cuestionando es el tema de la oportunidad que él entendió para que sea el momento del informe para hacer ese ejercicio. Pues yo lo que estoy diciendo y lo que estoy criticando es que se equipare este ejercicio con el informe. No estoy tampoco señalando que volvamos al pasado. Hay que entender la historia. Ya se había hecho estos ajustes, tú lo planteaste muy bien. ¿Por qué se dejó de hacer el ejercicio? ¿Por qué el presidente de la República dejó de acudir a la apertura del periodo de sesiones del Congreso? Ojo, porque era el día del presidente. ¿Te acuerdas? Aunque la descripción constitucional señala, es la apertura del Congreso, había un opacamiento del Congreso, de la representación popular por la figura presidencial. Claro que no quiero que se vuelva a eso. Se hizo una serie de modificaciones y de ajustes. Se quitó el que tuviera que asistir para decir se presentará por escrito. Y se sustituyó y se dijo, se entrega por escrito el día 1 en la apertura de sesiones y el día 2, ¿sí?, al día siguiente, se da un mensaje. Ese mensaje, yo lo que aludo es a ese mensaje, a ese sentido de Estado. Y lo que ahí quisiéramos escuchar los mexicanos es la visión de nuestro jefe de Estado. Hacia adelante, ¿qué queremos? ¿Qué está pensando el titular del jefe de Estado? ¿Hacia dónde vamos? Eso es lo que lo que aquí no se ha logrado. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación entre jefe de Estado y de gobierno. Porque ahí dice, en nuestra Constitución dice que rendirá un informe sobre el estado de la administración pública del país. Pues mejor que se haga la glosa y que mande a los secretarios de Estado a que den cuenta y rindan de cada uno de los... Esa es un poco la cuestión que yo señalo. A ver, José Ángel, es que aún ese mensaje, el que ya después se emitía al día siguiente, la mayoría de los mexicanos ya ni lo veían, no les interesaba. Y yo puedo atreverme a decir que hoy en día, bajo el ritmo que trae todo mundo y demás, pues terminó gustándoles más aunque superfluo, tendrá que buscarse la forma para que realmente lo sustancial, lo esencial, sí se le siga cuestionando. Él ya dijo que le pregunten, inclusive, al menos los jóvenes que estaban ahí, que les va a contestar por correo. Pues yo quisiera más bien que se abrieran más canales de comunicación constante con el presidente y con su equipo para que estén respondiendo a las inquietudes reales de los ciudadanos, porque aún ese mensaje pocos lo veían y hoy en día menos, porque si no es la novela, si no es el partido de fútbol, que es lamentable lo que estoy diciendo, pero esto es real, o si no es House of Cards, no se quedan sentados más de 20 minutos en la televisión porque están o en la tele, pero a la vez están con el celular y con el iPad prendidos. Ya no aguanta la gente este tipo de eventos. Yo creo que el fondo de lo que estamos
hablando aquí es si sustituía o no sustituía la formalidad del mensaje o del informe a la nación con respecto al estado que guarda la administración. Y la otra parte que me gustaría retomar, que mencionaba Clemente Castañeda sobre lo que le conviene o no a nuestro país en cuanto al respeto de la investidura del presidente, yo creo que ahí también no es responsabilidad de los mexicanos lo que pasó con la figura presidencial. ¿Quién con sus actos de corrupción, quién con la frivolidad de su familia metida en los escándalos con respecto a la Casa Blanca, a los viajes, a las revistas de moda? A mí me parece que si el presidente no controló el respeto a la investidura, no es responsabilidad de los mexicanos y el país no tiene por qué salir a defender o a cuidar la figura presidencial. Creo que, por supuesto, a nadie le conviene un país que se ve sometido o que vive una escena como la que vimos con la visita de Donald Trump, pero quien decide llevar a ese momento al país es Enrique Peña Nieto. Entonces, este tema de tratar de distribuir la responsabilidad o salvar al país entre todos los mexicanos, por supuesto, todos hacemos lo que nos corresponde, los que nos levantamos temprano, los que trabajamos, los que somos honestos, los que tenemos una manera honesta de vivir. Creo que quien no ha cumplido con la parte que le correspondía en este tema es el presidente y por eso la investidura presidencial no es respetada, no porque sea una responsabilidad de los mexicanos. A ver, Belén Zapata. Pues a mí me hubiera encantado escuchar la voz real de los jóvenes. Ya lo decían al inicio de este espacio, más de 30 millones de mexicanos son jóvenes entre 15 y 29 años, que fue justo el sector que se eligió para este encuentro con el presidente. Me parece también, sin duda alguna, hay una estrategia detrás de todo esto, aunque nos preguntemos si el presidente tiene o no asesores, claro. Me parece que hay una estrategia, porque no hay que olvidar que los tropiezos o algunos de los tropiezos más significativos que ha tenido Enrique Peña Nieto es precisamente con los jóvenes. Tuvo una campaña, por decirlo por demás, tortuosa con el movimiento Yo Soy 132, ese día negro que tuvo en la Universidad Iberoamericana, donde lo tacharon de asesino, de corrupto, y evidentemente a lo largo de estos casi 4 años de gobierno han sido, me parece, me puedo equivocar, los jóvenes los que han sido más críticos con el presidente a través precisamente de las redes sociales. Ayotzinapa, ¿no? Que es el caso más delicado de enfrentamiento jóvenes-presidencia. Sin duda alguna. Y me parece también que es con los jóvenes con los que está teniendo las mayores deudas. Por ejemplo, la generación de empleos y la generación de oportunidades, que por cierto un chico le preguntaba hoy en este ejercicio, presidente, ¿qué va a hacer con la cantidad de fuga de cerebros y la cantidad de fuga de talento que se está yendo al extranjero? En ese sentido y en ese contexto, me parece que se perdió una gran oportunidad de haber escuchado realmente la voz de los jóvenes, de escucharlos y de comprometerse con este sector que sin duda alguna me parece que es uno de los más golpeados durante ese sexenio. Tenemos que hacer otra pausa. Les recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales, en Facebook, Señal Informativa, en Twitter, @SEInformativa y nuestro hashtag Tú Haces Noticia. Regresamos. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Encontraste cultura. De rincón en rincón, por toda Iberoamérica, entre lugares emblemáticos y la modernidad de las grandes metrópolis. Noticiero NSI te muestra lo último en el quehacer cultural. Un boleto todo acceso a lo mejor de las distintas manifestaciones artísticas que se generan en cada región. Porque hablar de cultura siempre es una buena noticia. Noticiero NSI, en la señal de todos. Encontraste infantiles. Este es un imperio que está amenazado por extrañas criaturas, pero hay un joven indígena con poderes especiales que se convertirá en héroe para proteger a su pueblo. ¿No ibas a deteneros nunca, nuestra muy amada muchacha? ¡No! ¡No! Esta es la fantástica aventura de Ich, un personaje que te mostrará que todos podemos ser héroes de verdad. Ich, identidades. En Contraste Informativos.
En las entrañas de cada metrópoli se gestan realidades que a veces muchos desconocemos. Tengo 16 años y me dedico a la prostitución. Historias que, aunque nos parezcan ajenas, albergan voces a las que debemos escuchar. Yo soy la que a veces como y a veces no, pero... Esta es la realidad que se esconde en los rincones de la ciudad. Soy María Antonieta Flores Astorga y esto es Algo para tomarlo en cuenta. Leer permite nuestro desarrollo, crecer como individuos, como sociedad. La Biblioteca Pública Juan José Arreola ya abrió sus puertas para fortalecer nuestro conocimiento y recreación. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola. Es grande, es tu lugar. Consulta nuestros horarios llamando a los números en pantalla. Periférico Norte 1695 en Zapopan. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Escándalos como la compra de la Casa Blanca en las lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la crisis de inseguridad que no se terminó con la llegada del PRI a Los Pinos, los señalamientos de conflictos de interés entre el gobierno y contratistas o futuros contratistas, así como el bajo crecimiento económico que oscila en el 1.5% anual en promedio, han provocado que la aceptación de Enrique Peña Nieto esté en los niveles más bajos que se tengan registrados de un mandatario mexicano. En abril, el nivel de aceptación del presidente Enrique Peña cayó 9 puntos porcentuales en el último cuatrimestre, consiguiendo apenas el 30% de aprobación entre los ciudadanos, un nivel nunca antes registrado por un presidente. Esto lo reveló el Grupo Reforma en su encuesta nacional más reciente. Nunca antes un presidente había tenido un nivel tan bajo de aceptación, incluyendo a Ernesto Zedillo durante la crisis económica de 1995, cuando su aprobación se ubicó en 31%, o al mismo Enrique Peña después de la fuga de El Chapo, según este diario. En otra encuesta realizada por Parametría, se indica que 69% de los mexicanos evalúa de manera negativa al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, mientras que 1/3 de la población aprueba la gestión que ha realizado el mandatario. Bajo la administración de Vicente Fox, el registro más alto de desaprobación fue de 41%, con Felipe Calderón llegó a 38% y con el actual mandatario se observa que para junio del presente año tenía un 69%, según Parametría. La visita de Donald Trump a México un día antes de presentar su cuarto informe de gobierno golpea aún más la popularidad de Enrique Peña Nieto, ya que en redes sociales y en la opinión de ciudadanos, políticos, académicos y periodistas, la visita del republicano abona al descrédito de la figura presidencial y más aún cuando Trump regresó a Estados Unidos para refrendar su política antiinmigrante y la construcción del muro fronterizo, afirmando que México pagará por ello. Señal informativa, Edgar Olivares. Continuamos en este programa especial sobre el cuarto informe de actividades del presidente Enrique Peña Nieto. Ya escuchamos una opinión de un priista, de alguien de Movimiento Ciudadano, y ahora tengo en la línea telefónica a Miguel Ángel Martínez Espinosa, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el panel y al amable auditorio que nos escucha. Pues Miguel Ángel, la pregunta que le hemos hecho a los anteriores, tu opinión respecto a esta jornada, este cuarto informe y este formato del presidente Peña para dirigirse a los jóvenes. Bueno, el informe como tal se sintetiza a la mitad en el eslogan que se usa para la propaganda. Dice: lo bueno casi no se cuenta. Y yo agregaría, por eso digo a la mitad, porque no se ve. Es decir, no hay muy pocas buenas noticias en el panorama nacional en diferentes ámbitos. No hay buenas noticias para la gente del campo, no hay buenas noticias en materia de seguridad pública, no hay buenas noticias en materia de economía, no hay buenas noticias en materia de educación. En este tema el presidente simplemente reitera la referencia a una reforma educativa pues que se ve en su mismo gobierno incapacitado de implementar. Y el ejercicio de hace un rato con los jóvenes pues me parece muy preparado, con preguntas pues ya muy ensayadas y con respuestas de repente balbucientes como a la que se refiere a la visita de Donald Trump, a la invitación a Donald Trump
pues simplemente el presidente reduce todo el esquema a la necesidad de diálogo, cuando pues pasa por alto que estas no se establecen entre iguales, es decir, entre un jefe de Estado y otro jefe de Estado, sino entre el presidente de México y un aspirante presidencial de los Estados Unidos, a quien además recibe en la residencia oficial, que para fin de cuentas es la casa de todos los mexicanos, como para más seña de afrenta, ¿no? En fin, poco que presumir, poco que señalar, pocas buenas noticias, lo bueno no se ve. Miguel Ángel, ¿tú hubieras preferido el otro formato cuando comparece ante la Cámara, ante el Congreso de la Unión? Yo creo que ese ejercicio se desgastó cuando medianamente se convirtió en un circo en otros momentos y con otros presidentes. Me parece que nos falta mucho para poder llegar a un ejercicio verdaderamente de evaluación y de rendición de cuentas, pues, al estilo que ocurre en otros países, donde acuden los jefes de Estado a comparecer a sus parlamentos o sus congresos y reciben cuestionamientos severos, claros, pero pues como parte de un diálogo democrático. Cuando el ejercicio que estaba pensado así se convierte en un circo, pues todos los sucedáneos de pues son insuficientes. Miguel Ángel, el presidente está, según han dicho algunos analistas, en el peor momento de la presidencia, de su mandato. ¿Le conviene a México un presidente tan debilitado? No le conviene a México, y más cuando el presidente, por saberse debilitado, empieza a tomar decisiones erráticas. Me parece que la decisión, por ejemplo, de invitar al presidente, a los candidatos presidenciales de Estados Unidos, una decisión en la que era previsible el resultado, pues en fechas cercanas a su informe de gobierno, pues buscaba un efecto que no logró, pero no pasa de ser una ocurrencia pues, que lastima mucho no solamente la honra nacional, sino al país, porque pues hace revivir la candidatura de Donald Trump en los Estados Unidos, pero la ocurrencia también de presentar iniciativas de ley polémicas previa a la jornada electoral de estos 11 estados en los que hubo contienda, la desafortunada por incompleta, por haber sido a destiempo, disculpa por el tema de la Casa Blanca. En fin, este año ha estado plagado de ocurrencias, y un presidente que gobierna en base a ocurrencias es muy peligroso para el país. Finalmente, Miguel Ángel, quedan 2 años de esta administración. ¿Hay tiempo para revertir toda esta situación? Sí, yo creo que tiene que haber serenidad y juicio en todos. Hay de por medio mucho más que la simple imagen del jefe de Estado mexicano, pues está de por medio el país, y en ese sentido, pues el momento reclama madurez y capacidad de diálogo, particularmente el jefe del Estado mexicano, un poco más de autocrítica y un poco más de serenidad y de juicio para tomar sus decisiones. Miguel Ángel, muchas gracias por tomar la llamada. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es el presidente del PAN en Jalisco, Miguel Ángel Martínez. Mire, tenemos algunos comentarios a través de redes sociales. Ahí, por ejemplo, Jorge Montiel a través de Twitter dice: en este inédito formato del cuarto informe de Enrique Peña Nieto se notó su desesperación por minimizar los escándalos en su gobierno. Es lo que dice Jorge Montiel. Y bueno, a través de WhatsApp también nos llegan algunos comentarios. Carlos Quintero dice: cree que somos tontos, me avergüenza el señor dice Carlos Quintero. Eva García: para mí muy mal, con las cosas buenas que no se ven, está de risa nuestro presidente, en serio se burla de todos los mexicanos y mexicanas, y debemos defender a Joserra, dice Eva García, no vaya a desaparecer, es lo que menciona. Miguel Ángel Mora, José Luis Orozco dice: es un lamebotas, así lo dice Miguel Ángel, no puedes defender lo indefendible. ¿Dónde quedaron los colmillos del PRI? O las izquierdas contrarrevolucionarias que marchan, dice. ¿Dónde quedaron la burguesía derechista que presume de nacionalista? Al llegar el Trump, dice, falló toda la clase política. Pedro Rodríguez: yo comparo lo que sucedió este día con Enrique Peña Nieto como una corrida de toros, dice. En el ruedo los jóvenes, como público, el toro las preguntas, el torero
Enrique Peña Nieto porque supo capotear las preguntas y salió con rabo y orejas, es lo que dice Pedro Rodríguez. Lisbeth Quintero, qué irrisorio le responde al último joven que ha sido el sexenio con menor inflación y cómo explica el incremento exorbitante del dólar, la depreciación de nuestra moneda y la canasta básica cada día más cara. Y Juan Manuel Ramírez dice: en este momento lo que necesita nuestro país es pensar en positivo. La negación en todo perjudica más y desalienta. Yo digo que se vayan a otro país que se ajuste a su situación ideal que buscan, dice Juan Manuel. Muchas gracias, por lo pronto ya corrió a muchos mexicanos. Bueno, Roberto, ¿querés comentar algo ahorita? Sí, me preocupa mucho que se confunda, insisto, lo que yo quiero es preservar la institución presidencial y el Estado. Creo que lo dijo muy bien el del PAN. No debió de haber recibido al candidato porque todavía no era su par. Entonces lo recibe como jefe de Estado mexicano y el otro es aspirante a, ¿no? Y es que esto no es de Peña, pues. El desgaste a la institución presidencial viene de antes. Sí. Desde esa expresión foxista de ¿y yo por qué? ¿No? Pues simple y sencillamente porque usted es el jefe de Estado y presidente de la República, ¿no? O aquel detalle de que recibe al rey Juan Carlos en pants. O sea, entonces estos desfiguros de las personas y estos descuidos de las personas, ¿sí? Lo que están haciendo es no proteger lo que tienen que proteger, que es la institución. Entonces, yo te decía, a mí me gusta el formato, por supuesto, y lo dijo muy bien Clemente, ¿no? Me parece novedoso, pero yo si hubiese sido el asesor del presidente, yo le hubiera dicho: no, señor presidente, nos vamos todo un mes con reuniones de este tipo, y no solamente con los jóvenes, nos vamos con la tercera edad, nos vamos con... Y sin filtros, además. Y sin filtros, y nos vamos todo un mes, pero esto de aprovechar el informe y cambiar el formato como quiera, discúlpeme, pero hay una constitución y hay que discutir eso. En todo caso, si no nos gusta ese formato, cambiemos el formato. Ángel. Me preocupa que nos estemos enfocando más al formato, efectivamente. Porque bueno, por una parte, a ver, el desgaste de la figura presidencial viene más allá, ¿eh? Yo me atrevo a decir que es desde aquel que iba a defender el peso como un perro. Desde entonces a la fecha ha sido gradual este desgaste de la figura presidencial. Lo preocupante es que esto continúe. ¿Con Peña Nieto estamos tocando fondo? No creo, ¿eh? Somos capaces de seguir escarbando con el siguiente. Porque en realidad estamos ante esa crisis por parte de los mexicanos. Creo que ya estamos malentendiendo, discúlpenme, el concepto de libertad e inclusive en algunos casos no interpretando bien los de la democracia y... Salvo que gane el peje, porque me parece que muchos de los pejebots pues ya se van a quedar callados y ahora le van a aplaudir, no sé por cuánto tiempo, porque ahora van a salir bots de otros. No sé qué va a suceder con nuestro país. Tal vez entonces tendríamos que pensar en algún gobierno de coalición a partir del 18 para que entonces las cosas cambien. Yo no sé, pero sí tenemos realmente que pensar los mexicanos qué se tiene que hacer para regresarle el nivel que merece la investidura presidencial, no para que se vuelva de nuevo el todopoderoso, sino para que realmente nos ayude a salir adelante del atolladero en el que nos encontramos. Ese es el detalle que tenemos que realmente buscar. De lo otro, en otras ocasiones este tipo de análisis eran para ver los resultados, evaluarlos, cómo se iba avanzando. Y ¿saben qué? Lo peor del caso es que ahora los mexicanos no queremos entrarle a ello, porque pues ya, como que tiramos la toalla. Sonia Serrano. Yo insisto, quien ha llevado a la figura presidencial a donde está es Enrique Peña Nieto, y la manera en que podríamos tener un presidente que los mexicanos respetemos, pues es un presidente que se haga respetar y que asuma las funciones y que abata la corrupción, que resuelva los problemas de inseguridad, que tenga un buen manejo de economía, que arme un buen equipo de trabajo, entre otras cuestiones más, que no favorezca a las empresas como ha sucedido en el actual gobierno, que las Fuerzas Armadas estén para cuidar a los mexicanos y no para atacar a los mexicanos. Esta forma, y yo aprovecho también porque le tocan el tema de la violación a los derechos humanos y él se refiere solo al caso de los elementos del ejército que fueron grabados mientras torturaban
a una mujer y cómo se resuelve de parte del ejército en esa reunión de militares en la que admiten. A mí me parece que ese es un hecho muy delicado que pasó en nuestro país, pero es solamente uno de un gran recuento a lo largo del sexenio. El gobierno de Enrique Peña Nieto lleva en homicidios y en desapariciones ya un número muy parecido al que vimos en la guerra de Felipe Calderón. Eso es lo que tiene a los mexicanos molestos, la falta de oportunidades, los empleos mal pagados con todas estas empresas transnacionales mega favorecidas, con contratos, con permisos, con licencias, con todas las ventajas que no tienen las empresas mexicanas. Es decir, quien ha llevado al país a este momento ha sido una estrategia de gobierno equivocada. Muy bien, nos atropelló el tiempo y tenemos que hacer una pausa. Regreso contigo, Belén, y a ver qué dicen las redes sociales en torno a este cuarto informe. Volvemos. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Entra ya a udgtv.com y descubre todo lo que tenemos para ti. Disfruta de la señal totalmente digital y en vivo de Canal 44. En nuestra sección de grabados podrás ver a la hora que tú quieras algún capítulo de tu programa favorito. Y no te pierdas ninguna de nuestras series consultando nuestra programación semanal. En Radio UDG, escucha en vivo alguna de nuestras 8 estaciones. Entra en nuestra sección de podcast y selecciona de nuestros programas grabados el que quieras escuchar. Minuto a minuto, en la sección de señal informativa, podrás mantenerte informado con lo más relevante del acontecer local, nacional y mundial. Canal 44, Radio UDG y señal informativa en udgtv.com. Encontraste estrenos. Dicen que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Bueno, soy diseñador de moda mexicano. Estos personajes quizá no sean santos ni hagan milagros, pero tienen un talento que los hace extraordinarios. Realmente la película la estuvimos planeando durante 10 años. Canal 44 se enorgullece en presentar su serie original, donde conocerás las historias de vida de estas personalidades que están dejando huella en la historia de nuestro tiempo. Santo y Seña. Encontraste estrenos. ¿Te imaginas vivir por una semana en un lugar desconocido totalmente solo? A la señal de todos, llega el programa que desafió las inclemencias del clima y la peligrosidad de la fauna para mostrarnos que cuando se trata de sobrevivir todo es permitido. Aquí no importa si tienes que comer carne cruda, peces vivos, larvas o beber cualquier líquido. Lo importante es salir con vida. A prueba de todo, con Bear Grylls. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Una señal que se produce con el alma, donde encuentras una programación única de lo que siempre has visto, a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Continuamos en este programa especial sobre el cuarto informe de actividades del presidente Enrique Peña Nieto. Me quedé por darle la palabra a Belén Zapata. Adelante, Belén. Gracias. Yo creo que le debíamos al auditorio cuáles eran las 5 preguntas que se hicieron a través de redes sociales más votadas. Una de ellas sí se la hicieron, fue de las primeras, referente a por qué no le dijo a Donald Trump en su cara que México no iba a pagar el muro, que fue una pregunta que respondió, bueno, a medias el presidente. La segunda pregunta más votada fue, ¿hay alguna propuesta de trabajo para mejorar las cifras de jóvenes desempleados? Me parece que era una muy buena pregunta también para el presidente. Otra que sí se planteó fue la de Rubén Alonso Espinosa, que le decía, ¿por qué si Trump ofendió y discriminó al país y a la población, lo invitó usted, señor presidente, a México? Y hay otras dos que también me parece que hubiera sido muy interesante escuchar la respuesta por parte del presidente. Una, ¿dónde quedaron sus compromisos firmados ante notario? Y la otra, que también me parece vital, ¿por qué sigue negándose a dialogar con la CENTE? Yo creo que también por ahí debió el presidente ser mucho más específico. Y bueno, decir que este será un formato, ya lo comentábamos, doctor, que se repetirá, según ha anunciado el presidente. Este era el anuncio espectacular que esperábamos, ¿no? Será un ejercicio que se repita. Lo único que podríamos esperar es que ojalá hoy sí se haga, digamos, un diálogo mucho más franco y abierto, ¿no? Más transparente. De acuerdo. Ahora, las preguntas que mencionas, Belén, yo diría que en esencia se tocaron los temas importantes. La pregunta sería, Sonia, si hubo las respuestas a esas preguntas. Exacto, sí. Claro, volvemos al tema de las coreografías, ¿no? Claro. Por supuesto,
A ver, creo que las preguntas que se hicieron le daban al presidente, era como ponerle el balón. Las primeras fueron bastante bien desafortunadas. Sí, claro. Y las que fueron más severas eran como ponerle el balón nada más para que metiera el gol. Me parece que no, y también en un ejercicio en que no hay repregunta, pues es muy complicado, ¿no? Si el presidente se desvió de lo que tendría que contestar, pues me parece que entonces no hay la posibilidad de que atienda puntualmente a una pregunta. Yo creo que estuvo demasiado controlado y demasiado manejado quienes fueron en esta ocasión los interlocutores del presidente, que no nos permitieron conocer las respuestas que queríamos con respecto a lo que ha pasado en estos 4 años, o en el último año. ¿Ustedes creen, José Ángel, que estaría en el ánimo de los mexicanos saber si plagió o no plagió una tesis? Tal vez en una parte de los mexicanos definitivamente sí. Hay otros que más bien quieren saber cuándo pues, les va a llegar para poder darles de comer a sus hijos, ¿no? O para darles una mejor educación. Lo preocupante aquí es que de repente los mexicanos nos estamos acostumbrando a llenarnos de pesimismo. A ver, todo lo vemos mal y ya nada nos va a convencer. Yo creo que, es más, hasta peros le pondríamos, si el siguiente informe, el quinto es, sentar a Peña Nieto con Carmen Aristegui, que hora y media le esté tundiendo y aún así diríamos, no, es que, pues como que le faltó. O ahí Peña Nieto no le contestó como debía. Estamos en ese problema, como que estamos en un círculo vicioso que sí puede alcanzar a preocupar, oigan. O sea, ¿tú sí crees que lo bueno debe contarse? No, bueno, yo sí creo que también lo bueno se debe contar, definitivamente sí, cuando es real. Cuando es real hay que contarlo, pero ya no queremos ver ni siquiera lo que es bueno o lo que es regular. Estas reformas, las 13 reformas sustanciales que hasta el momento no han dado el resultado que se esperaba, en algunos casos por factores ajenos a México, bueno, por lo menos fueron un avance. No son suficientes, porque esas se levantaron el primer año. Tendrían que venir muchas más cosas, que les sigue faltando bastante. Bueno, eso sí lo reconocemos, pero insisto, ahora todo lo queremos ver mal los mexicanos y yo no sé si este también sea el camino que debemos de seguir. Roberto. Yo coincido contigo, pero yo le daría la vuelta. Y diría, yo más bien preguntaría, ¿qué tanto la personalidad de Peña Nieto, todos estos desaciertos, reflejan algo a nosotros como sociedad? Eso es lo que deberíamos estar cuestionando. Como persona, como ser humano, ¿sí? ¿Qué tanto sus desaciertos, sus pifias, sus errores, reflejan en cierta medida a nosotros mismos? Entonces, ahí hay que voltearle la tortilla. Entonces, ahí es donde yo le cabería el chip a tu rollo. No nos preocupa. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Qué me está diciendo Peña Nieto? Porque efectivamente se ha vuelto deporte nacional el péguenle al presidente. Y como yo te digo, yo soy el primer preocupado, no porque le peguen a Enrique Peña Nieto, sino porque se están llevando a la figura presidencial, a la institución. Claro. ¿No? Entonces ahí es donde habríamos que tener el planteamiento. Yo me quedaré allí. Bueno, estamos llegando a la parte final ya. Muy brevemente, ¿algún comentario final, Belén? Solamente leer el tuit que nos envió a José Ángel, una servidora, y por supuesto a los que estamos acá en la mesa. Carlos Martínez nos dice, el mejor formato es el que utilizó Aristóteles Sandoval en su glosa, mejor que el de Enrique Peña Nieto. Me parece que tendríamos que ver si realmente... Daría para otro programa, yo creo. Ahí lo dejamos. Sonia Serrano. Yo me sigo quedando inconforme con lo que vi y me parece que siguen faltando muchas respuestas a las preguntas de fondo que requiere este país. Sí, José Ángel. Me preocupa que faltan 2 años de este gobierno y me preocupa porque al final de cuentas, insisto, creo que vamos a seguirle dando con todo y vamos a seguir no provocando, porque creo que se lo ganan ellos a pulso desde el gobierno federal, pero sí vamos a seguir propiciando una condición adversa que tarde que temprano se nos va a revertir como nación. Y eso, pues es lo que yo no quiero, por lo menos en lo personal, ¿no? Roberto, ¿algún comentario final? No, me quedo con esta preocupación. Efectivamente, tendremos que reflexionar y por eso insisto, yo creo que esto valdría la pena para que los diputados y los senadores revisaran la posibilidad de modificar la institución del informe.
y que nos metiéramos a discutir eso. Ese es el tema, por el formato, porque efectivamente hasta ahorita se quedó en el formato, porque el cambio fue de formato, y del fondo, pues no hemos visto nada. Muy bien. Belén, muchas gracias. Al contrario, gracias a usted también que nos acompañó. Roberto, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Sonia. Buenas noches. Por cierto, hay un micrositio del Cuarto Informe. Quien esté interesado de los temas de fondo, claro, hay una ahí invitación a verlo. Los datos que ahí está el documento y están todas las cifras. De acuerdo, muy bien. Pues será motivo también para otra mesa de análisis. Y muchas gracias a usted por acompañarnos, como siempre, Señal Informativa, el equipo que hace posible este tipo de programas. Esperamos haberle servido. Por lo pronto, muy buenas noches. Programa especial